El próximo 2 de octubre se cumplen 52 años, es el 52 aniversario de la masacre en Tlatelolco, de este ataque del Estado mexicano contra los estudiantes en el movimiento del 68. El doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está publicando biografía judicial del 68, el uso político del derecho contra el movimiento estudiantil, está editado por Debate. El doctor Cosío está con nosotros. Doctor, ministro, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Bien, ¿cómo estás tú? Hace tiempo que no me entrevistabas, me da mucho gusto desde aquella muy divertida ocasión que me hiciste unas preguntas ahí muy raras, muy interesantes, todavía me acuerdo. Sí, pues mira, qué gusto volverte a ver, como diría Rigo Tobar, qué gusto volverte a ver. Nos acercamos, decíamos, ministro, a ese 2 de octubre, pones en el punto de discusión algo muy interesante. A 52 años, nada de lo político, nada de lo que ocurrió en aquel 68 y en los años posteriores pudo haber sido posible sin la complicidad, digamos, judicial, sin la manipulación del derecho, dices, doctor, de aquellos años para beneficio de un grupo político, doctor. Sí, efectivamente, este libro... lo voy a decir así, es el primer libro, pienso yo, he investigado mucho, he estado buscando muchísimo, el primer libro que se refiere al fenómeno desde el punto de vista del expediente judicial. Hay muchas interpretaciones, hay cine, hay películas, hay muchas cosas que se han escrito, pero salvo unos 2 o 3 artículos muy pequeñitos, no se había nadie ocupado del uso político, o no voy a decirlo así, no se había ocupado nadie del expediente judicial. Son muchos tomos, estos se abrieron con motivo de las decisiones generales, yo me puse a trabajar en ellos y sí encontré un uso realmente muy político frente a los primero miembros del Partido Comunista o gente que estaba vinculada con la izquierda en esos años, después los estudiantes, después los profesores y después una serie de simpatizantes. Acabaron yendo a la cárcel muchísimas personas, las empezaron a procesar la noche misma del 26 de julio, cuando se detienen a muchas de ellas, de estas personas, con motivo de una marcha que se hizo para festejar un aniversario más de la toma del cuartel de la Moncada en Cuba. Después se les detiene, 3 días después se detienen a más personas y empieza entonces a integrarse un expediente de 60 tomos que finalmente en el mes de noviembre de 1970 se dicta la sentencia. Yo por eso quise sacar este libro con motivo de los 50 años, no del movimiento ni de todo lo que de tú la decías sentencia. muy correctamente, de la sentencia. Y fíjate que aquí hay un caso muy interesante que yo creo que demuestra esta hipótesis que tú también estás planteando, porque a todos estos jóvenes y a sus profesores, en fin, a todos los detenidos, se les va liberando a partir de diciembre de 1970 de una forma extraordinariamente rara, que es decirles, váyanse de la cárcel, sálganse. Oiga, pero la sentencia está viva, no se han resuelto los recursos de apelación y los amparos que se habían sometido ahí a la jurisdicción de entonces. Pues sí, le dicen, muy bien, váyanse. Entonces la gente va saliendo, algunos creen inclusive que les van a aplicar la ley fuga, no saben bien a bien qué está sucediendo y se van yendo hasta que el expediente pues quedó de alguna forma, pues no, ni siquiera tengo un término, vivo, pero sin detenidos, sin personas en la cárcel, en una situación completamente irregular. Desfondado, exactamente. Entonces es una situación muy extraña la que se presentó en ese momento y bueno, todo esto está contado en este libro. Empiezo un poco antes del 26 de julio, de esa marcha que salió del Salto del Agua hacia el hemiciclo a Juárez, las detenciones, y termina precisamente en diciembre de 70, cuando se van, y en enero de 70, cuando van soltando a estas personas de esta manera irregular que te digo. Ahora, uno empieza a leer tu libro, ministro, y parece que en buena medida estamos leyendo lo que sigue ocurriendo en las últimas décadas. Es decir, estamos ante pues un asunto que tiene que ver con una masacre, siguen habiendo las masacres, estamos ante el uso privilegiado de la justicia para ciertos grupos políticos, eso lo seguimos viendo,
Estamos en esta historia precisamente de esas resoluciones y de estas decisiones que se tomaban desde el Poder Judicial, ministro, con la presión política, con la presión internacional y con la presión mediática, que son factores que también fueron determinando desde el 68 y los años posteriores las decisiones o lo que fuimos viendo. Doctor, ¿dirías que eso sigue ocurriendo, que está vigente este uso político, mediático, privilegiado del derecho frente, en este caso, a las masacres que siguen ocurriendo? Fíjate que desafortunadamente sí, cuando lo vean las personas, estaban procesando a estos profesores, estudiantes, simpatizantes por 10 delitos, algunos verdaderamente inverosímiles de construcción. Se constituyen unas averiguaciones previas muy deficientes, distintos cuerpos de policía, porque intervienen muchos, dan unas declaraciones completamente falsas. El juez va construyendo, va admitiendo todos estos elementos hasta construir unas cosas de verdad inverosímiles. Y en la parte conclusiva, cuando el Ministerio Público presenta sus acusaciones ya formales, hay una teoría de la conspiración, de algo que se estaba construyendo en Cuba desde 1967 y después un carácter sedicioso de todo el movimiento. De veras, unas cosas increíbles. Y sí, desafortunadamente, teniendo todos esos elementos a la vista, desde luego no con la misma naturaleza, eso sí es claro que no, pero sí, yo te diría que sigue habiendo un uso político del derecho. Y algunas personas que les di a leer el libro como un borrador, por supuesto que me hicieron comentarios muy importantes, ahí están todos mencionados con mucha gratitud de mi parte. Me comentaban eso, algunos de ellos me decían, oye, pero parece que estás trayendo un problema antiguo para presentarlo en un tiempo presente como problema presente, más bien como si estuviera haciendo la crítica, en eso coinciden completamente contigo. Sí, eso me ocurrió al inicio de la lectura. Ahora, 3 preguntas rápidas, ministro, agradeciéndote y por supuesto recomendando la lectura de este libro. 3 preguntas rápidas. Ahora que está digamos, en el ambiente este asunto de la lealtad ciega al presidente, me da la impresión que en buena medida lo que tú también cuentas, entre otras cosas, es una lealtad ciega a ese poder, la lealtad ciega que influenció esos años, que influenció esas determinaciones y ese enrarecimiento, dices tú, este desfonde de los expedientes. Hoy en día dirías que esa lealtad ciega podría también tener repercusiones del tipo, ministro. Claro que sí, mira qué buena pregunta, porque la lealtad ciega lo que te hace es suponer que todo lo que dice una persona o un grupo de personas es correcto, con independencia de lo que disponga el derecho. Aquí el caso que lo ves es que efectivamente los cuerpos de policía, los militares, el Ministerio Público, los jueces, etcétera, los abogados de oficio, algunos de ellos, otros no, desde luego hay personas muy dignas en ellos, pero todos ellos fueron acatando una orden presidencial. Yo eso no lo puedo demostrar en el libro así fehacientemente, esa parte sí no la puedo demostrar, del expediente no sale, pero sí te das cuenta que hay una piramidación en la forma de construcción. Entonces creo que la lealtad ciega lo que hace es, y coincido contigo, terminando por asumir que lo que cierto sujeto dice es correcto, con independencia de lo que digan las normas jurídicas o lo que pueda decirte, aunque se oiga un poco cursi, tu propia conciencia, ¿no? Sí, claro. Finalmente, hoy en día la Suprema Corte está jugando un papel determinante en 2 temas que están en el ambiente. El primero, la consulta para juzgar a los expresidentes. En opinión del ministro en retiro, José Ramón Cosío, ¿qué va a pasar con este proyecto que ya se antoja, uno de tus ex colegas diciendo es inconstitucional esta consulta? ¿Cuál es tu opinión, doctor? Mira, yo publiqué un artículo en El País México, escribo con ellos y con mucho agradecimiento desde hace varios años, el 1 de septiembre, y yo en ese artículo el 1 de septiembre decía que consideraba completamente inconstitucional la consulta. Creo que se violan, ese es mi punto de vista, derecho humano, se violan las competencias, pero habiendo leído el proyecto del ministro Aguilar, coincido con él en mucho, que no se puede llevar a cabo esta consulta. Pero sí es muy importante decirlo, que eso no significa que se esté propugnando la impunidad de nadie, ¿eh? Si se quiere procesar a alguien, hoy se puede abrir los procesos judiciales. De ninguna manera se tiene que esperar el resultado de la consulta. No se vaya a pensar que la Suprema Corte o el ministro Aguilar o yo, todos los que pensamos que es inconstitucional, estamos impulsando una especie de impunidad para los presidentes. Simple y sencillamente, hoy pueden abrir los procesos judiciales que quieran, no necesita una consulta nuestro orden
orden jurídico para tomar esas determinaciones. Muy bien, y hoy es el día en el que se defiende el derecho de las mujeres a decidir, con este pañuelo verde que tú conoces muy bien, sí. Aborto para todos, México, aborto legal ya. El derecho a las mujeres, por supuesto que nadie quiere ver a una mujer tomando una decisión así, pero sí queremos ver a las mujeres con el derecho a la salud garantizado, con el derecho a la reproducción garantizado. Una reflexión muy breve de tu parte, ministro, para el día de hoy. Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo con la libertad de elección. Cuando estuve en la Suprema Corte, algunos de los casos más importantes en esta materia me tocó redactar las sentencias finales, ahí están señaladas, tuvimos mayoría de votos, entonces sí es una lucha que tiene que seguir, tiene que generalizarse, tiene que extenderse, no se puede criminalizar a nadie por tomar una decisión de esta naturaleza. Muy bien. Preguntas raras también hoy, si nos volvemos ¡Qué barbaridad! a encontrar Eso es lo en unos 10 años, 15 años, ministro, seguramente la gente dirá, ¿en serio estaban discutiendo sobre el derecho a decidir de las mujeres? ¿En serio estaban discutiendo sobre si se consulta o no la justicia o aplicar la justicia? ¿En serio estaban discutiendo si se manipula o no el derecho? Seguramente, mi querido ministro, en unos 10 años, la gente que ve esta entrevista dirá, ¿qué preguntas tan raras le hizo este señor a este otro señor? Te mando un abrazo, ministro. José Ramón Cosío, el autor de Biografía Judicial del 68, el uso político del derecho contra el movimiento estudiantil, editado por Debate. Un abrazo, ministro, gracias. Gracias, hasta pronto, cuídense. Gracias, José Ramón Cosío, con este libro.